El presidente Luis Arce ha hablado de 28 medidas que se han implementado para la reactivación económica. ¿En qué se encuentran las mismas? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuáles son las proyecciones? Hoy vamos a conversar con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a quien hemos invitado acá a Hora 23 para hablar acerca de todos estos detalles, porque el tema económico le interesa mucho al boliviano. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, España. Muy buenas tardes, buenas noches a Hora 23. Efectivamente, estamos aquí para hablar sobre el programa económico que está llevando a cabo el gobierno del presidente Luis Arce, que es un programa que está avanzando en estos 75 primeros días. Ya ha empezado a dar elementos de análisis por parte de muchos analistas. Y obviamente son 75 días que hemos sacado bastantes medidas importantes para la economía del país. No es fácil, en medio de una pandemia, después de todo lo que ha ocurrido también el 2020, la situación, y el mismo presidente lo dijo desde un inicio, no va a ser nada fácil, no es una tarea sencilla. Así es, bueno, cuando te han dejado la economía destrozada y obviamente, adicionalmente, el fenómeno de la pandemia, que es un fenómeno que no se puede negar, pero también hay que poner el diagnóstico muy claro. El otro día veía en este programa que el analista Gonzalo Chávez señalaba de que las medidas que se habían sugerido en estos 75 días en el área económica eran medidas aisladas, eran medidas pobres, poco articuladas. Ministro, ¿qué le parece si revisamos lo que él dijo? Claro. Para que conversemos del tema. Veamos lo que dijo el analista. En el tema económico ha insistido en esta idea de que la crisis comenzó hace un año, ¿no? Y que la desaceleración de la economía, la recesión, el desempleo, la pérdida de reservas internacionales es de entera responsabilidad de una vuelta del neoliberalismo que se habría dado en este año, ¿no? Habría que preguntar cuáles son esas medidas neoliberales a las cuales se refiere, en las cuales se estaría reconstruyendo el neoliberalismo en menos de un año. Cuando yo veo, por ejemplo, que al bono del hambre le antecedieron 4 bonos, pues me cuesta un poquito entender de qué neoliberalismo estamos hablando. La idea del gobierno y del presidente es que esta crisis es pasajera. Esta crisis, el tren de la economía estaba yendo espectacularmente, se ha descarrilado un año y ahora se están tomando medidas simplemente para colocar nuevamente el tren en el camino correcto y vamos a volver a la vieja normalidad. No dijo absolutamente nada de una interpretación que creo que es más correcta, de decir, miren, la crisis no comenzó hace un año, la crisis comienza el 2014 con la desaceleración de la economía boliviana. Hasta el 2013 la economía había crecido casi al 6.8%. Posteriormente eso, debido a la caída de los precios de las materias primas, vimos un sistemático desaceleramiento de la economía boliviana, 5.4 el 2014, 4 el 2016 y así sucesivamente para llegar el 2019, antes de la subida de años, a un 2.2. La economía ya venía desacelerada. Ya teníamos 6 años de déficit comercial. Entonces, los indicadores macroeconómicos estaban sumamente deteriorados. Entonces, cuando viene la pandemia, viene la cuarentena y viene un mal gobierno como es el de Áñez, por supuesto, esta crisis se profundiza radicalmente. Bien, ministro, lo acabamos de escuchar, eso fue lo que pasó en Hora 23. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Qué le responde, por favor, al analista? Bueno, a ver, señalar que el comentarista Gonzalo Chávez, 14 años ha dado vaticinios, predicciones económicas, y ni una sola de esas predicciones le ha dado pie con bola. Eso es lo que hay que manifestar. Yo tengo aquí un resumen de todas las predicciones que hizo el señor Chávez en los 14 años y a una sola le ha dado pie con bola. Primer elemento. Mostremos lo que pasó en la economía boliviana. La economía boliviana, en su performance del Producto Interno Bruto, estaba creciendo en torno al 4%. Ese crecimiento es el crecimiento que llamamos tendencial.
hasta el 2018, 5,5, 4,9, 4,3, 4,2, el 2018 4,2. La economía estaba yendo en su performance de mediano y largo plazo. ¿Y qué pasó? Pasó que el gobierno de facto, en los 5 primeros meses, casi medio año, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, noviembre y diciembre de 2019, enero, febrero, marzo 2020, administró muy mal la economía. Empezó a eliminar la producción de las empresas públicas, golpe a la oferta. Disminuyó la inversión pública, golpe a la demanda. ¿Dónde la llevó a la economía? Miren, aquí este bajón tremendo que le da el gobierno de Áñez en los 5 primeros meses, y no había todavía pandemia. Hay que señalar que el analista Gonzalo Chávez en esos meses tuvo una complacencia con el programa económico, yo lo voy a leer aquí. El 9 de febrero del 2020, él decía: en la actualidad se está corrigiendo parcialmente el déficit público, se racionaliza la inversión innecesaria, se fomentan las exportaciones, ese es un modelo totalmente abierto al dejar hacer, dejar pasar, y se está siendo cuidadoso con las importaciones. Por lo tanto, se está retirando presiones sobre las reservas internacionales, se manda una señal de credibilidad en la política cambiaria. Vea el programa financiero 2020 del gobierno, lo dijo el 9 de febrero del 2020, una complacencia al modelo económico. El 19 de abril del 2020 también hace lo mismo y dice: frente a una crisis de demanda, dice, la receta tradicional keynesiana es reactivar la economía con políticas fiscales monetarias. Y se incrementan las transferencias, el gasto y la inversión pública. Se reduce la tasa de interés y aumenta el crédito. En este caso, vamos por buen camino, dice, en la entrega de bonos, el alivio del pago de las deudas y servicios y los créditos para el sector de la pequeña y mediana empresa. Bueno, no sé cuál era el buen camino que él veía, porque se cayó la economía boliviana en los 5 primeros meses. No había pandemia todavía. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento del primer trimestre de la economía? 0%. 0,56, eso es prácticamente cero. El otro trimestre, menos 11,1%. O sea, en un trimestre la economía se fue por el desfiladero. ¿Eso es buen manejo económico? Sin duda que no. Y el analista Gonzalo Chávez, bueno, tuvo una complacencia con el gobierno anterior, ahí lo estoy mostrando, no es un invento. Y nosotros creemos que en los 75 días hemos estado haciendo cosas adecuadas, porque hemos partido, Vania, de un diagnóstico adecuado. Primero, si le das golpe, como estoy demostrando, a la parte de la demanda, quitas la inversión pública, bajan los ingresos, la gente no tiene para el consumo, y de paso eliminas producción de las empresas públicas. En el caso de la urea, tú sabes que ya en noviembre del mismo 2019 se cortó la producción de urea. ¿Y qué significó eso para el país? Una importación por $6.8 millones de importación de urea, cuando el país la podía producir fácilmente. Entonces, si me permites esta partecita más, cuando vemos que hay un golpe en la oferta y la demanda, obviamente la economía se está yendo en una dirección hacia abajo. Y obviamente nadie pensaba que la pandemia iba a tener o iba a llegar a muchas partes del mundo. Sobre lo que ya hicieron en ese momento, ya la economía estaba muy mal, y obviamente la pandemia, y no tanto la pandemia, la cuarentena mal llevada, sumió a la economía en este triste escenario de crecimiento y crisis, porque fueron ya varios trimestres donde la economía ha demostrado que estaba en recesión. Ahora, ministro, ¿qué pasa con estas empresas bolivianas? Estas empresas que no están produciendo. ¿Tenemos el dato de aquellas empresas que no están generando recursos, que más bien están generando pérdidas, o no? Bueno, nosotros le hemos señalado en su momento que hay de las empresas públicas
muchas que han dejado de producir porque justamente el gobierno de facto hizo suya la estrategia de, por ejemplo, ir matando a muchas de las empresas públicas. Por ejemplo, BOA le quitó los itinerarios, los horarios especiales y en favorecer a otro tipo de empresa privada. No voy a decir el nombre, pero ustedes bien lo saben. Eso es un elemento que fue quitándole competitividad a esa empresa. La empresa de Uria, quemaron la turbina y dejamos de producir urea. Tuvimos que importar por 6.8 millones de dólares, una cantidad de plata que le pudiera haber servido al país. YPFB, la adenda mal hecha del contrato para llevar gas a Brasil con precios inadecuados, con una producción disminuida, obviamente también le dio un golpe duro a la producción de YPFB. Y así, a varias empresas públicas le dieron el golpe. Y ahora esas empresas se están tratando de reactivar y revitalizar nuevamente para producir. Entel, la misma Entel, que ahora se está revitalizando y está tratando de volver a los niveles anteriormente generados anteriormente al 2020, ¿no? ¿Qué pasa con la empresa azucarera? Bueno, la empresa azucarera, Evania, fue creada para un propósito esencial: estabilizar el mercado del azúcar. Si tú recuerdas, el año 2010-2011 hubo un problema en el mercado mundial del azúcar. Y nosotros sacamos nuestra azúcar, la exportamos y aquí en el mercado interno no había azúcar. La empresa EASBA, la que tú señalas, fue creada para estabilizar justamente estos problemas en el precio o en la cantidad en el mercado del azúcar. Entonces la empresa ha dado sus primeros frutos, ha empezado a generar recursos y varias empresas públicas lo han hecho. Pero si viene un proceso en el que destruyes todo eso, obviamente te va a generar pérdidas, te va a generar problemas. ¿A futuro se está pensando en reactivarlas? ¿Ya se está reactivando? En el PGE hay un fondo de 14 millones de 500 millones de dólares que van a permitir a muchas empresas a darles capital de trabajo que no le dio el anterior gobierno de facto, porque date cuenta, las medidas que sacaron en el anterior gobierno eran privilegiando al empresario privado, que no está mal, yo no digo pero también debería haber sido el mismo tratamiento para las empresas públicas. Pero si me permites, volviendo al análisis del diagnóstico, queda claro que si en el lado de la demanda tú te has dado el lujo de quitar inversión pública en los 5 primeros meses previo pandemia, quitas producción y ya en el primer trimestre estás generando un nivel de producción que te está dando una tasa de crecimiento cercano a cero, ¿qué significa eso, Vania? Significa que la economía no está ya produciendo nada. De 2,2 de diciembre a no producir nada o generar el mismo nivel de producción, no tener crecimiento, y es algo preocupante. Muy mala estrategia de manejo de la economía. Segundo elemento, la pandemia mal encarada con una cuarentena equivocada, que ha generado que la producción y la demanda con los problemas previos a la pandemia se acentúe el problema. Quiero dejar claro, Vania, que el problema de la caída de la producción y de la crisis no es exclusivamente de la pandemia. Aquí han habido 5 meses, casi medio año de mal manejo económico, que obviamente la pandemia la ha acentuado a los niveles que ahorita estamos viendo. Pero en las medidas del bono contra el hambre que hemos llevado a cabo, el reintegro en efectivo del IVA hasta el 5%. Hoy día el presidente ha entregado los primeros cheques del fideicomiso para los créditos que sustituyen producción final o insumos importados. Se está alentando el lado de la oferta. ¿Y qué resultados hemos visto? Primero, el primer elemento es que vemos que de diciembre a 2020
de octubre de 2020 a diciembre de 2020, hemos aumentado la inversión. ¿Cómo? Los proyectos que estaban por terminarse o no los habían dejado inconclusos se han ido concluyendo y se han ido obviamente pagando. Esos proyectos han sido concluidos. Es un elemento que está mostrando la dinamización de la economía. El segundo elemento, si me permites, Vani, que es importante que la población conozca. En este cuadro estamos mostrando cómo las actividades dinámicas entre septiembre y diciembre, pero fundamentalmente nota diciembre, cómo ha mejorado las ventas y las actividades de supermercados, hoteles, restaurantes. Luego está aquí transporte aéreo. Todo ha ido mejorando. ¿Por qué? Porque la inyección del bono contra el hambre, de la liquidez del bono contra el hambre, le ha generado a la economía estos elementos. Ministro, si es que volvemos a una cuarentena rígida, estas cifras pueden bajar. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque hay diferentes sectores que están pidiendo esto por el tema de la pandemia. ¿Qué tan peligroso es para la economía de nuestro país? Bueno, los extremos son malos, ¿no? La cuarentena lo que puede hacer es matar a la economía, porque al final del día, si tú no puedes generar ingreso día a día y te dicen enciérrate, al final también puedes morir por no generar recursos. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es una estrategia que esté basada en ¿qué? En detección vía pruebas, que es lo que se ha implementado, hacer pruebas más rutinarias, masivas. Detectada a las personas, hay que aplicar el tratamiento y luego también hay que aplicar las vacunas. Son elementos que te ayudan a no tomar esas medidas drásticas de las cuarentenas rígidas. Un elemento que, si me permites también señalar, que no se ha podido mostrar, es que también la recaudación tributaria, Vania, ha aumentado. Y esto entre diciembre de 2020, enero 21, ha aumentado notablemente. Y eso señala que la economía está generando y está reaccionando a las medidas que estamos lanzando, no como lo dice el señor Chávez, que son medidas aisladas. Nosotros no podemos entrar a tirar dinero por helicóptero, ¿verdad? Esto es un proceso gradual que tú tienes que ver cómo está reaccionando la economía para ver si tienes que poner tal vez otro bono más o el incentivo a la producción por estos fideicomisos también está generando reacción. Y esos son los elementos que hacen que el modelo nuevamente esté funcionando. La inversión pública aquí es el elemento clave que le va a dar a la economía la certidumbre y el derrotero que tuvo por varios años. Es un elemento clave del cual nosotros no vamos a desfallecer en apoyarlo e implementarlo. Cierro con esto cortito, por favor, ministro, para darle el mensaje claro a la población. Se vienen tiempos difíciles, pero ¿también vamos a salir de ellos? ¿Es posible un bono, como me acaba de decir hace un momento? ¿Otro bono? Bueno, estamos viendo cómo está reaccionando la economía y lo está haciendo de manera adecuada. Probablemente no sea necesario porque está ya poniéndose la dinámica de la economía. Es difícil la salida, pero lo estamos logrando y obviamente en 75 días no creo que quieran los resultados inmediatamente, pero aquí se está mostrando que los vaticinios que hacen todos esos analistas agoreros de que esto no sirve, esto no funciona, que el modelo está agotado, realmente caen en saco roto porque no están haciendo análisis económico. 14 años han hecho vaticinios equivocados como el señor Chávez y no han sido ciertos. Entonces yo quiero aquí desmistificar esos elementos que se ha señalado el otro día y que con cifras y con gráficos, con información, lo estamos demostrando, Vani. Ministro, le agradezco mucho por haber venido. Sé que tiene que volar en este mismo momento, así que lo vamos a dejar ya libre. Que le vaya muy bien. Un placer. Gracias, Vani. Mi amor.